Definición. El cáncer de endometrio es una neoplasia maligna que se origina en el revestimiento interno del útero, conocido como endometrio. Se trata de una patología ginecológica importante, ya que representa una de las principales causas de cáncer en la mujer. Epidemiología. En los países en desarrollo ocupa el segundo lugar entre los cánceres ginecológicos, solo superado por el cáncer de cuello uterino, cuya mayor incidencia está relacionada con la infección por el virus del papiloma humano. En cambio, en los países desarrollados, como Estados Unidos y gran parte de Europa, el cáncer de endometrio constituye el cáncer ginecológico maligno más frecuente. A nivel mundial, cada año se diagnostican aproximadamente 550,000 nuevos casos, lo que refleja su gran impacto en salud pública. La edad promedio de presentación se sitúa alrededor de los 60 años, siendo poco común en mujeres menores de 50. Factores de riesgo y protectores. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de endometrio. Estos factores se relacionan principalmente con la exposición prolongada a estrógenos sin el efecto protector de la progesterona. Dentro de los más importantes, encontramos en primer lugar la obesidad, que es el principal factor de riesgo. Esto se debe a que en el tejido adiposo aumenta la conversión periférica de andrógenos en estrógenos, lo que incrementa la estimulación estrogénica sobre el endometrio. Otros factores son la nuliparidad, es decir, no haber tenido embarazos, la menarca precoz, cuando la menstruación comienza a una edad muy temprana, y la menopausia tardía, después de los 55 años. Todos ellos prolongan la vida fértil de la mujer y por lo tanto aumentan el tiempo de exposición a estrógenos. La edad avanzada es también un factor de riesgo, al igual que la terapia de reemplazo estrogénico sin progestágenos. Además, el uso de tamoxifeno, aunque es un medicamento utilizado en el tratamiento del cáncer de mama, puede tener un efecto estimulante sobre el endometrio. Otros factores incluyen el síndrome de ovario poliquístico, la diabetes mellitus, los tumores productores de estrógeno, así como ciertos síndromes hereditarios, como el síndrome de Lynch o el síndrome de Cowden. Por otro lado, existen también factores protectores, es decir, condiciones que disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Entre ellos se encuentran el tabaquismo, el uso de anticonceptivos orales combinados, la lactancia materna y la multiparidad, es decir, haber tenido varios embarazos. Pasemos ahora a la etiología del cáncer de endometrio. Este tipo de cáncer está relacionado principalmente con dos grandes factores, que pueden actuar de manera aislada o en combinación: el estímulo estrogénico continuo, sin oposición de la progesterona, y ciertos factores genéticos. Fisiopatología. En primer lugar, el estímulo estrogénico sin oposición de la progesterona. En condiciones normales, la progesterona cumple un rol regulador, equilibrando el efecto proliferativo de los estrógenos sobre el endometrio. Cuando este equilibrio se pierde, el endometrio permanece en un estado de proliferación permanente, lo que favorece la transformación maligna. Esto puede observarse en mujeres con ciclos anovulatorios, donde no se forma cuerpo lúteo, y en consecuencia no hay secreción de progesterona. También en mujeres en perimenopausia o postmenopausia que reciben terapia de reemplazo hormonal solo con estrógenos sin la adición de progesterona. Y, de manera importante, en mujeres con obesidad, ya que el tejido adiposo convierte los andrógenos en estrona, un estrógeno activo que estimula al endometrio. El segundo factor son los aspectos genéticos. Se ha identificado la presencia de ciertas mutaciones que aumentan el riesgo de este tipo de cáncer. Entre ellas destacan las mutaciones en el gen KRAS, en el gen P53, en el gen supresor de tumores PTEN, así como alteraciones en el gen HER2, NEU. Para comprender mejor el cáncer de endometrio, es fundamental repasar brevemente la estructura del útero. El útero está compuesto por dos capas principales: el endometrio, que es el revestimiento interno formado por glándulas y estroma, y el miometrio, que corresponde a la capa muscular encargada de las contracciones uterinas. El endometrio se descama de manera cíclica durante la menstruación, mientras que el miometrio permite tanto la expulsión del tejido endometrial como, en el embarazo, del feto durante el parto. En un ciclo menstrual normal, los estrógenos estimulan la fase proliferativa del endometrio, haciendo que las glándulas pasen de ser pequeñas y tubulares a más largas y tortuosas. Posteriormente, tras la ovulación, el cuerpo lúteo produce progesterona, lo que lleva al endometrio a una fase secretora o de maduración. Las glándulas se dilatan, se vuelven más tortuosas y disminuye la actividad mitótica, preparándose así para una posible implantación. El problema aparece cuando este equilibrio hormonal se rompe. Un exceso de estímulo estrogénico sin la acción reguladora de la progesterona
En mujeres con una predisposición genética, actúa como un factor que estimula la proliferación celular y que al mismo tiempo puede inducir mutaciones. Esto provoca alteraciones en la expresión de ciertos genes, activando protoncógenes y factores de crecimiento, lo que favorece una proliferación desordenada de las células del endometrio. Con el tiempo, este proceso puede adquirir la capacidad de invadir los tejidos vecinos, lo que define a la neoplasia maligna. Es importante remarcar que, en algunos casos, la alteración genética puede producirse de manera independiente, sin necesidad de un estímulo estrogénico. Esto significa que, en determinadas pacientes, la susceptibilidad genética intrínseca puede ser suficiente para el desarrollo del cáncer bajo diferentes tipos histológicos, aunque algunos son mucho más frecuentes que otros. El más común es el adenocarcinoma endometrioide, que representa alrededor del 85% de los casos. Este tipo reproduce las características de las glándulas endometriales normales, pero con el tiempo muestra pérdida de diferenciación, aparición de áreas sólidas y atipias celulares. Por esta razón es el subtipo más estudiado y el de mayor relevancia clínica. Otro subtipo es el adenocarcinoma mucinoso, que constituye aproximadamente el 5% de los casos y se caracteriza por la producción de mucina en las células tumorales. El carcinoma seroso papilar aparece en alrededor del 4% de los casos. Es importante porque tiene una alta tendencia a la diseminación peritoneal, lo que lo convierte en un tumor más agresivo. El carcinoma de células claras representa aproximadamente el 3%. También es un tumor agresivo y suele aparecer en mujeres de mayor edad. El carcinoma escamoso es mucho menos frecuente, con una frecuencia cercana al 2%. Y se identifica por la presencia de epitelio escamoso en su composición. Finalmente, los sarcomas uterinos son muy poco comunes en este contexto, ya que representan menos del 1% de los casos. Ahora, en cuanto a los grados histológicos, lo que se evalúa es el nivel de diferenciación celular, es decir, cuánto se parecen las células tumorales a las del endometrio normal. A mayor pérdida de diferenciación, mayor capacidad de invasión y peor pronóstico. En este sentido, distinguimos 3 grados principales. El grado I, o bien diferenciado, que representa alrededor del 20% de los casos. En este grupo, el crecimiento de células indiferenciadas es bajo, menor al 5%, por lo que se asocia con mejor pronóstico. El grado 2, o moderadamente diferenciado, es el más frecuente, con cerca del 60% de los casos. Aquí, entre un 6% y un 50% de las células presentan pérdida de diferenciación, reflejando un comportamiento intermedio. Y finalmente, el grado 3 o indiferenciado, que corresponde a alrededor del 20% de los casos. En este grupo, más de la mitad de las células han perdido diferenciación, lo que implica un tumor mucho más agresivo patogénicos. y con Desde el peor punto de evolución. vista de la patogénesis, el cáncer de endometrio puede dividirse en 2 grandes tipos, que se diferencian en sus características clínicas, genéticas y pronósticas. El tipo 1 es el más frecuente y representa aproximadamente el 85% de los casos. Se trata de tumores que dependen del estímulo estrogénico sin la oposición de la progesterona. El perfil más habitual corresponde a mujeres posmenopáusicas con obesidad, dislipidemia, diabetes, hipertensión arterial o antecedentes de ciclos anovulatorios. En cuanto a su perfil genético, se asocia con un aumento en la expresión de la proteína BCL2, mutaciones en el gen KRAS y alteraciones más tardías en el gen P53. Clínicamente, estos tumores suelen tener una invasión limitada del miometrio, se clasifican como bien diferenciados, responden a la terapia con progestágenos y, en general, ofrecen un mejor pronóstico. La supervivencia a 5 años en este grupo alcanza alrededor del 85%. El tipo 2, en cambio, es menos común y representa aproximadamente el 15% de los casos. A diferencia del tipo 1, no está relacionado con el estímulo estrogénico, sino que se origina a partir de un endometrio atrófico. El perfil característico corresponde a mujeres delgadas, de mayor edad y también posmenopáusicas. Desde el punto de vista genético, estos tumores muestran alteraciones tempranas en el gen P53. Son altamente indiferenciados, con invasión profunda del miometrio, generalmente superior al 50%. Además, no responden al tratamiento con progestágenos y se asocian con un peor pronóstico. En este caso, la supervivencia a 5 años desciende hasta alrededor del 58%. Los signos y síntomas del cáncer de endometrio tienen como hallazgo clínico más importante el sangrado vaginal anormal. Este constituye la manifestación principal en la mayoría de los casos. El sangrado puede presentarse como metrorragia,
es decir, pérdida de sangre uterina fuera del periodo menstrual, y esto ocurre en aproximadamente el 90% de las pacientes. También puede observarse como sangrados intermenstruales o premenstruales, aunque son menos frecuentes. Este cuadro se presenta típicamente en mujeres que se encuentran en la etapa de la perimenopausia o en la posmenopausia. Es fundamental remarcar que en estas etapas cualquier sangrado genital debe considerarse un signo de alarma hasta demostrar lo contrario. En cerca de un 10% de los casos, sobre todo en mujeres delgadas, el sangrado o incluso la secreción purulenta pueden quedar retenidos dentro de la cavidad endometrial debido a una estenosis cervical. Esto puede dar lugar a la formación de un piometra, que es el acúmulo de pus, o de un hematometra, que es el acúmulo de sangre. Clínicamente, esto se traduce en un aumento del volumen uterino que puede ser detectado durante la exploración ginecológica. En cuanto al diagnóstico, toda paciente con sospecha de cáncer de endometrio debe someterse en primer lugar a un examen ginecológico completo. Durante la palpación uterina es frecuente encontrar un útero aumentado de tamaño o, en algunos casos, la presencia de una masa anexial. La evaluación de los ganglios linfáticos es fundamental, y siempre debe realizarse el toque rectal para descartar compromiso de los parametrios. En etapas más avanzadas, incluso puede observarse distensión abdominal o ascitis como manifestaciones clínicas evidentes. Ahora bien, ¿en qué pacientes debemos sospechar este tipo de cáncer? Principalmente en mujeres posmenopáusicas que presentan sangrado vaginal, en aquellas con hematometra o piometra, y también en mujeres sin síntomas en las que, a través de la citología cervical, se detectan células endometriales, sobre todo si muestran atipias. En las mujeres premenopáusicas, la sospecha debe surgir ante sangrados irregulares o muy abundantes, particularmente cuando existen antecedentes de anovulación. En cuanto a los métodos diagnósticos, el primer estudio complementario suele ser la ecografía transvaginal, que resulta muy útil para descartar diagnósticos diferenciales. Esta puede complementarse con la Doppler fluxometría, que evalúa el flujo sanguíneo en los vasos de la arteria uterina y del miometrio. Un índice de pulsatilidad menor de 1,5 es altamente sugestivo de neoplasia maligna, aunque es importante tener en cuenta que puede haber falsos positivos en pacientes con terapia hormonal o infecciones uterinas. El paso clave para confirmar el diagnóstico es la biopsia endometrial. Solo la evaluación histológica permite establecer con certeza la presencia del tumor. Esta biopsia puede realizarse mediante curetaje uterino, aspiración o, con mayor precisión, mediante histeroscopia con biopsia dirigida. Finalmente, hay un aspecto muy importante. En mujeres posmenopáusicas asintomáticas, la ecografía transvaginal realizada como control puede revelar un engrosamiento endometrial. En estos casos, se deben considerar como valores de alarma más de 4 milímetros en mujeres sin terapia hormonal, 8 milímetros o más en aquellas con terapia de reemplazo y 10 milímetros o más en mujeres que usan tamoxifeno. Estos hallazgos hacen necesario realizar una biopsia, ya que sugieren hiperplasia endometrial o incluso una neoplasia. En relación con el rastreo, es importante destacar que el diagnóstico de cáncer de endometrio siempre se confirma a través del estudio histológico de una muestra obtenida por biopsia endometrial. No existe un método de rastreo obligatorio para la población general. Sin embargo, en mujeres en posmenopausia, la ecografía transvaginal se ha convertido en una herramienta muy útil dentro de los controles de rutina. El parámetro más importante a evaluar es el espesor endometrial. Un endometrio menor a 5 milímetros se considera de bajo riesgo. En mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal, el límite aceptado es de hasta 8 milímetros, mientras que en aquellas que usan tamoxifeno se admite un grosor de hasta 10 milímetros. Cuando los valores superan estos umbrales, se debe sospechar la presencia de una patología maligna, incluyendo el carcinoma de endometrio. Además, la ecografía transvaginal puede detectar líquido en la cavidad endometrial como sangre o pus, lo cual constituye un hallazgo adicional que puede reforzar la sospecha diagnóstica. En conclusión, la ecografía transvaginal es el estudio inicial más indicado en mujeres posmenopáusicas con sospecha clínica de esta neoplasia. En cuanto a los marcadores tumorales, no existe un marcador específico para el cáncer de endometrio. Sin embargo, en la práctica clínica se ha observado que la elevación sérica del CA-125 suele correlacionarse con enfermedad avanzada y con compromiso de los ganglios linfáticos. Finalmente, debemos considerar los exámenes complementarios. Aunque el diagnóstico definitivo siempre depende de la biopsia endometrial, existen estudios que resultan de gran utilidad en situaciones de duda diagnóstica para descartar patologías asociadas o como parte de la evaluación integral de la paciente. Entre ellos encontramos el laboratorio general, que incluye hemograma, coagulograma, función renal y hepática,
glucemia y hormonas específicas, los estudios de orina, la citología cervical y la colposcopia para descartar patología del cuello uterino, la histeroscopia, que permite la visualización directa de la cavidad uterina, y la cistoscopia o colonoscopia, útiles en casos donde se sospecha extensión extrauterina. Además, los métodos de imagen como la tomografía, la resonancia magnética y la radiografía de tórax son fundamentales para evaluar el compromiso fuera del útero y la posible presencia de metástasis. Las metástasis en el cáncer de endometrio pueden producirse a través de tres mecanismos principales: por extensión directa, por diseminación linfática o por vía hematógena. En primer lugar, la extensión directa o por continuidad ocurre cuando el tumor invade estructuras cercanas. Puede comprometer las trompas de falopio, los ovarios, los linfonodos retroperitoneales, el cuello uterino, la vagina, la cavidad pélvica, los ligamentos redondos, la vejiga o el recto. De todos estos, la infiltración del miometrio es la más importante, ya que representa un criterio fundamental para determinar el estadiaje y el pronóstico de la enfermedad. En segundo lugar, encontramos la diseminación linfática, que es la forma más frecuente de propagación. En este caso, el cáncer suele extenderse hacia los ovarios, las trompas de falopio y los linfonodos. La probabilidad de compromiso linfático aumenta cuando el tumor tiene un mayor grado de indiferenciación y cuando la invasión en el miometrio es más profunda. Por último, está la diseminación hematógena, que ocurre con menor frecuencia, pero cuando se presenta afecta con mayor probabilidad al hígado, los pulmones y los huesos. La estadificación del cáncer de endometrio se realiza siguiendo la clasificación de la FIGO, que es la más utilizada a nivel mundial. En un primer momento, la evaluación incluye diferentes estudios complementarios, entre ellos, análisis de laboratorio como hemograma completo, coagulograma, creatinina, urea, glucemia en ayunas y transaminasas. También se solicitan estudios de imagen, como tomografía computarizada o resonancia magnética de abdomen, pelvis y tórax, cuyo objetivo es detectar signos de enfermedad extrauterina o riesgo de metástasis. En algunos casos se recurren a procedimientos endoscópicos, como la cistoscopia o la colonoscopia, para identificar compromiso fuera del útero. Sin embargo, es importante remarcar que todo esto no basta para definir el estadio. La FIGO establece que la estadificación del cáncer de endometrio es quirúrgica y terapéutica al mismo tiempo. Esto significa que se determina durante el acto operatorio, en el cual también se realiza el tratamiento inicial. Durante la cirugía, se llevan a cabo distintos procedimientos: la toma de líquido peritoneal para buscar células neoplásicas, la exploración sistemática de abdomen y pelvis, la histerectomía total con salpingoforectomía bilateral y la linfadenectomía pélvica y paraórtica. Además, en casos seleccionados, se realiza biopsia de ganglios retroperitoneales, sobre todo cuando el tumor es mayor de 2 centímetros. Existe extensión al istmo o al cuello uterino, hay invasión profunda del miometrio. El tipo histológico es agresivo o se sospecha enfermedad extrauterina. La importancia del estadiaje radica en que será lo que determine si la paciente requiere o no un tratamiento adyuvante después de la cirugía. En cuanto a la clasificación FIGO, el estadio I corresponde a los tumores limitados al útero. En la categoría IA, el tumor está confinado al endometrio o invade menos del 50% del miometrio, mientras que en la IB, la invasión es igual o mayor al 50%. El estadio TO se da cuando el tumor invade el estroma cervical, pero no se extiende más allá del útero. El estadio TERO indica extensión local o regional. En la categoría TERO hay invasión de la serosa o de los anexos. En la TRID hay compromiso parametrial o vaginal, y en la TRID se detectan metástasis ganglionares, que pueden ser pélvicas en la TRID-1 o paraórticas en la TRID-2. Finalmente, el estadio IV corresponde a la enfermedad diseminada. En el IVA se observa invasión de la mucosa vesical o intestinal, mientras que en el IVB existen metástasis a distancia, que incluyen metástasis intraabdominales y ganglios inguinales. En el cáncer de endometrio, es importante tener en cuenta las posibles complicaciones que pueden presentarse a lo largo de la evolución de la enfermedad. La más frecuente, y en muchos casos la primera en manifestarse, es el sangrado recurrente, que constituye un signo de alarma clave para el diagnóstico temprano. Además, la enfermedad puede progresar y generar metástasis, ya sea a distancia o a través de la diseminación linfática, lo que complica aún más el pronóstico. Otra complicación relevante es la invasión local de órganos vecinos, como la vejiga o el recto, lo que puede dar lugar a síntomas urinarios o digestivos, dependiendo del órgano afectado. Estas complicaciones no solo dificultan el tratamiento, sino que también impactan de manera significativa en la calidad de vida de las pacientes.
Cuando hablamos de sangrado transvaginal en la posmenopausia, es importante aclarar que no siempre significa cáncer de endometrio. Por eso resulta fundamental conocer las causas más frecuentes y pensar en el diagnóstico diferencial. Las tres principales causas, en orden de frecuencia, son: en primer lugar, la atrofia endometrial. En segundo lugar, el uso de terapia hormonal de reemplazo. Y en tercer lugar, el cáncer de endometrio. Sin embargo, no debemos limitarnos a estas tres posibilidades. Existen otros diagnósticos que también deben considerarse, como la hiperplasia endometrial, las neoplasias del cuello uterino o de la vagina, los leiomiomas uterinos, los pólipos endometriales y la adenomiosis. Aunque es poco frecuente, también debemos recordar la posibilidad de gestación en mujeres perimenopáusicas. A su vez, las discrasias sanguíneas, como la enfermedad de von Willebrand o la púrpura trombocitopénica idiopática, pueden manifestarse con sangrado. El uso de ciertos medicamentos, entre ellos la metoclopramida, algunas hormonas, la sulpirida o los tranquilizantes, también puede desencadenar este tipo de cuadro. Además, debemos tener en cuenta las infecciones, como la vulvovaginitis o la enfermedad inflamatoria pélvica. Otro grupo de causas son las disfunciones sistémicas, como las alteraciones tiroideas, hepáticas o renales. Tampoco hay que olvidar el trauma genital ni las anomalías anatómicas uterinas. Ahora vamos a hablar del pronóstico del cáncer de endometrio. Este va a depender fundamentalmente del estadio en el que se realice el diagnóstico. En general, si se detecta en etapas tempranas, el pronóstico es relativamente favorable. De hecho, cuando miramos las estadísticas globales, la supervivencia media a 5 años alcanza aproximadamente el 80%. Si lo desglosamos por estadios, observamos que en el estadio I la supervivencia es muy alta, entre el 80 y el 90%. En el estadio 2 aún disminuye, pero aún se mantiene relativamente buena, entre un 70 y un 80%. Sin embargo, en los estadios más avanzados, es decir, el 3 y el 4, la supervivencia cae de manera considerable, situándose entre el 20 y el 60%. Además del estadio, existen ciertos factores que se asocian con un peor pronóstico. Entre ellos podemos mencionar la invasión de más de la mitad del miometrio, la extensión tumoral hacia el cuello uterino y el tipo histológico no endometrioide, como el carcinoma adenoescamoso o los tumores indiferenciados de grado 3. También empeoran el pronóstico la presencia de metástasis en los ganglios linfáticos, la invasión de la serosa o un lavado peritoneal con citología positiva. Otro aspecto importante es el perfil hormonal del tumor. Aquellos que carecen de receptores de progesterona o de estrógeno tienden a tener un comportamiento más agresivo. Finalmente, la edad avanzada de la paciente también constituye un factor negativo. Tratamiento. Lo primero que debemos tener presente es que el estadiaje de esta enfermedad siempre es quirúrgico y terapéutico. Esto significa que el procedimiento quirúrgico no solo sirve para clasificar el estadio, sino que al mismo tiempo constituye el primer paso del tratamiento. La principal diferencia entre un estadio y otro es que, en algunos casos, será necesario un tratamiento adyuvante posoperatorio, dependiendo de los hallazgos intraoperatorios y del análisis posterior de la pieza quirúrgica. El acceso quirúrgico clásico se realiza mediante la parotomía abierta, con incisión longitudinal desde el apéndice xifoides hasta el pubis. También puede realizarse con incisión transversal de Maillard, complementada con una incisión longitudinal más corta. Sin embargo, hoy en día se acepta que la laparoscopia es una alternativa válida, sobre todo en estadios iniciales. En mujeres jóvenes con estadio IA, puede incluso considerarse un tratamiento conservador si existe deseo de gestación. En este estadio, el tratamiento estándar consiste en histerectomía total, salpingoforectomía bilateral y linfadenectomía pélvica y paraórtica. En los casos con tumores de grado histológico 3, debe valorarse la adición de braquiterapia o radioterapia pélvica. Un punto importante es que las pacientes con tumores bien diferenciados grado 1 y que deseen embarazo pueden recibir tratamiento hormonal con progestágenos. Este manejo tiene alto riesgo de recurrencia, por lo que, una vez lograda la descendencia, incluso si hubo regresión completa, se recomienda realizar el tratamiento quirúrgico estándar. Durante este manejo conservador, las biopsias endometriales deben repetirse cada 3 a 6 meses para confirmar la regresión. En el estadio IB, el tratamiento sigue siendo quirúrgico, pero cuando se trata de tumores de grado 2 o 3, o si existe invasión vascular o linfática, se recomienda complementar con braquiterapia o radioterapia pélvica. En el estadio 2, además de la cirugía estándar,
se añade braquiterapia o radioterapia pélvica. Y en tumores indiferenciados, se debe considerar quimioterapia adyuvante. En los estadios 3 y IVA también se realiza cirugía, pero siempre se complementa con quimioterapia y en muchos casos con braquiterapia o radioterapia pélvica. En el estadio IVB o cuando existe recurrencia irresecable, el tratamiento principal es la quimioterapia sistémica, generalmente con combinaciones de carboplatino y paclitaxel. En cuanto al seguimiento, este debe realizarse de forma periódica, cada 3 meses durante el primer año y a partir del segundo, cada 6 meses de manera indefinida. Dentro del control se incluyen el examen clínico y la medición del marcador CA125, cuando estaba elevado al momento del diagnóstico, además de citología oncológica cervical, radiografía de tórax anual y estudios de imagen solo cuando estén clínicamente indicados. Finalmente, es importante señalar que la hospitalización está indicada cuando la paciente requiere un procedimiento quirúrgico.